Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre Libros. ¿Cómo están, amigos de Entre Libros de Radio Nacional del Perú? Les damos las gracias por acompañarnos nuevamente en este programa, como cada domingo a las 9 de la noche. Tenemos algunos libros que vamos a conversar el día de hoy. El primero es El infierno artificial y otras ficciones. Este libro de la editorial Ediciones Rocinante, que es una editorial huanuqueña. Ahora nos va a contar un poco Fernando Laguna Silva, que es el autor de estos trazos que hay aquí. Y bueno, el artista gráfico Fernando Laguna es conocido en realidad, ha escrito no solo este libro, ha hecho sus trazos aquí en este libro a manera de historieta, sino también otros. Por ejemplo, algo que me parece súper interesante es que ha dibujado el cuento Montacerdos, y lo he traído el día de hoy porque en verdad este es un cuento brutal, que creo que lo deberían de leer. Es de Cromwell Jara y ahora nos va a contar también un poquito de eso, pero nos centraremos en El infierno artificial y a ver qué es lo que ello contiene. Así que vamos a dar la bienvenida a Fernando Laguna. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bien. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Fernando. Gracias. Vamos primero para introducir un poco al tema a los oyentes de Radio Nacional y decirles que una historieta no necesariamente es un chiste o algo cómico, ¿no es cierto? Entonces me detuve y busqué qué significaba historieta en la RAE y la voy a leer. Y dice, es una serie de dibujos que constituye un relato cómico, fantástico, de aventuras, con texto o sin él. Y lo tuyo, en verdad, es historieta de la calle. ¿Cómo nace hacer historietas? Claro, en realidad el término cómic, claro, está bien utilizado, pero normalmente, bueno, estuvo, pues, digamos, se utilizaba en Estados Unidos, ¿no? Porque viene del, digamos, se inició como una tira cómica, ¿no? Entonces, pero ha pasado el tiempo y ya el término historieta es, digamos, lo que se utiliza, bueno, al menos personalmente trato de utilizarlo yo acá digamos, en el Perú, ¿no? Al menos personalmente, porque digamos, el cómic, pues, se entiende también como algo, ¿no? Como un chiste, como algo cómico, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, también hay historieta, pues, realista, ¿no? Historieta también social, ¿no? Que habla del día a día, de lo que sucede acá, en este caso, en nuestro Perú, ¿no? Y en este caso, pues, mi tema es un poco el resaltar, ¿no? Las vivencias de las personas que de repente no tienen la voz para poder, digamos, decir lo que sienten, ¿no? Un poco eso, ¿no? Definitivamente, en historietas, por ejemplo, alguien que ya hemos entrevistado acá y que es bastante conocido aquí es Juan Acevedo por El Cuy, pero nos agrada tenerte aquí para que un poco cuentes la experiencia de la historieta. Me he detenido a leer el libro El infierno artificial y me has dado a conocer a Horacio Quiroga, al uruguayo, ¿no? Que has tú adaptado el cuento en una historieta aquí. Y en verdad que creo que si no lo leí aquí, yo no iba a buscar a Horacio al cuento completo, ¿no? Y he leído el cuento completo de Horacio Quiroga en Ciudad Ceba, que también nos permite un poco las lecturas gratuitas, ¿no? ¿Y cómo es que nace la idea de considerar estos cuentos? ¿Cómo adaptarlos? Claro, sí. En este caso, claro, me dieron a adaptar un par de cuentos y, bueno, yo escogí porque un poco el tema era, ¿no? Digamos, no tanto de terror, pero sí es una ficción un poco, ¿no? Que tiene que ver un poco con el tema, ¿no? Digamos, de lo oscuro, ¿no? Y sí, me gustó el cuento y claro, ¿no? O sea, traté de adaptarlo para que, digamos, se pueda mantener, digamos, la esencia del cuento, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Sí, mira, les voy a decir, aquí está El infierno artificial, que en realidad es el nombre del cuento de Quiroga, pero también el nombre del libro, ¿no? Y aquí están los dibujos, las ilustraciones que ha hecho Fernando y que la puedo mostrar aquí y en verdad da muchos detalles en los trazos de los gestos de las personas y además es un reto porque todo es blanco y negro, ¿no? Y es difícil dibujar así. Entonces tú haces de la vida trazos o trazos para la vida, ¿no? Claro.
Entonces, el cuento está aquí muy bien reflejado y nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué trata el cuento para que los oyentes sepan la adaptación, porque como te digo, cuando he retornado al cuento completo, lo has adaptado súper bien, ¿no? En un resumen, en algo que pueda acercar a la literatura a mucha gente que lee de repente cada vez menos. Claro, un poco esa es también la idea, ¿no? Digamos, más allá de la historieta, ¿no? Como en sí, pues un poco la idea es también acercar a las personas a la lectura, ¿no? Que de repente luego de leer la historieta pues se interesen un poco en poder leer, digamos, el texto completo, ¿no? En este caso, claro, es una historia de inicios del siglo XX y narra la historia pues, de un personaje el cual está sumido pues en la adicción, ¿no? Y empieza a contar la historia, ¿no? A un sepulturero y bueno, narra sus desdichas, ¿no? En este caso, ¿no? Y sí, bueno, es una historia, como les digo, pues un tanto trágica también, pero que también tiene que ver con el tema del terror, ¿no? Porque es un tópico de Quiroga, ¿no? Pero sí, bueno, yo espero que puedan tenerlo y lo puedan leer, ¿no? Puedan un poco, digamos, leer también otros, digamos, cuentos de Quiroga, ¿no? Que son muy interesantes, ¿no? Sí, qué bueno que lo has adaptado, como te digo, para conocerlo. Creo que hace un ratito hasta le han cambiado el apellido, pero es él definitivamente, esta adaptación de Horacio Quiroga. Es Horacio Quiroga de quien ha hecho esta adaptación, ¿no? Y que termina bastante triste esta historia, ¿no? Es bien dolorosa. Sí. Y es el caso de los adictos, pues, de cómo terminan, ¿no? Claro. En la vida y hasta la muerte, en realidad. Claro, eso es como una condena más allá de la muerte, ¿no? Al otro plano. En ultratumba, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, por eso es que ahí está el sepulturero y en verdad, como te digo, lo has reflejado súper bien en esta primera adaptación. Pero tenemos otras aquí en el cuento. Pero antes de que pasemos al siguiente cuento, me gustaría que hablemos de por qué apuesta Ediciones Rocinante por el infierno artificial. Sí, bueno, anteriormente hubo otro libro que salió del amigo Ale Ginés, también guanuqueño, en el cual también yo participé con una historieta corta, ¿no? En el libro de él, ¿no? Que era un cuento. Y de alguna manera hubo mucha aceptación con el tema de la historieta, ¿no? Entonces yo de alguna manera pues planteé la idea de que de repente se podía editar el libro, ¿no? Y sí, felizmente se pudo, ¿no? Hacer la edición. Y bueno, de hecho que estoy agradecido, ¿no? A la editorial Rocinante por este libro que han editado, ¿no? Ya que últimamente pues es bien difícil, ¿no? Que una editorial te edite un libro, ¿no? Entonces sí, por esa parte pues están apostando también por la historieta, ¿no? Y gracias a Ediciones Rocinante que nos ha enviado el libro y en verdad me ha hecho conocer también algunos cuentos que desconocía a través de esta edición El infierno artificial, ¿no? Como decimos, tiene adaptaciones no solo de Horacio Quiroga, sino también de Abraham Valdelomar. Finis de Solatrix Veritae, ¿no? ¿Lo he pronunciado bien? Así es, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí me da curiosidad cómo has trabajado los gestos en un cráneo, en un cadáver. Entonces es un poquito difícil, pero me estabas explicando previo a la entrevista porque me dio mucha curiosidad de cómo es que has hecho este trabajo. Pueden ver aquí, ¿no? A un esqueleto triste. Es un poquito raro, pero ¿con qué has trabajado? Porque en el cráneo no le puedes cambiar los ojos, o sea, la parte donde han estado los ojos, los dientes, ¿no? ¿Cómo es que trabajas esos trazos? Claro, justo acabo de recordar que en la técnica de la historieta pues hay algo que se llama los gestos corporales, ¿no? Entonces, como te comentaba, pues se trabaja bastante con eso también en el sentido de repente, pues en este caso, ¿no? Un esqueleto, un cráneo, pues no tiene gestos, ¿no? De alegría o de tristeza, ¿no? Entonces se tiene que trabajar bastante con lo corporal. Entonces ahí, como puedes ver, pues hay partes en las que el esqueleto de repente está animado, de repente está triste, ¿no? Un poco caído, pensativo, ¿no? Entonces el cuerpo es el que, digamos, da la sensación de los gestos, ¿no? Y da a entender, pues, el sentimiento, ¿no? de este personaje, ¿no? Entonces
Sí, un poco complicado, pero sí, digamos, técnicamente se puede realizar. No sé, sí, mira, aquí inclusive en la primera parte podemos apreciar que el cráneo está como cabizbajo, ¿no es cierto? Entonces el esqueleto está como derrotado, como destruido, ¿no es cierto? Entonces es eso lo que podemos apreciar en este libro, y también para los oyentes de Radio Nacional nos gustaría que cuentes un poco de qué trata este cuento que ha sido adaptado de Abraham Valdelomar. Claro, sí, este cuento también tiene esa temática triste, ¿no? Desgarradora, ¿no? Porque es como algo que, digamos, el personaje pues no tiene una esperanza, ¿no? Incluso estando en la muerte, no tiene una esperanza de sobrepasar eso, ¿no? En el sentido de que en vida, pues a veces nos dicen, pues vamos a ir al cielo, ¿no? Pero llegas a un lugar en el que no hay nada, no hay cielo, no hay nada, y te encuentras con un personaje que tú piensas que es alguien que te puede salvar, pero sin embargo al final te das cuenta de que ese personaje pues, es al que tú estabas buscando para la vida, ¿no? Jesucristo, ¿no? Y Jesucristo está muerto, ¿no? Algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces es un tema pues fantástico, pero en el momento que yo lo leí, por ejemplo, me chocó bastante, ¿no? O sea, en el sentido de que es algo, bueno, para mucha gente que de repente no es creyente, pues es algo, es lo lógico, ¿no? O sea, sí. no existe nada, ¿no? Más allá, ¿no? Y el final, además, tú has englobado esta parte que dice, hermano mío, Cristo soy yo, ¿no? La muerte, ¿no? Claro. Y además dice, los huesos se animaban y el sol iba oscureciéndose, fijo en el mismo punto del horizonte, ¿no? Claro. Así es como concluye este cuento de Abraham Valdelomar, adaptado por Fernando Laguna, quien nos visita el día de hoy. Este cuento es Finis de Solatrix Veritae, ¿no es cierto? Así que con ese cuento, te quería preguntar además, ¿por qué apostar por la historieta? Sí, bueno, en mi caso, bueno, siempre he hecho historietas desde que tengo uso de razón, ¿no? Siempre, como comentabas, hemos leído los chistes, ¿no? De niños, ¿no? De Pato Donald y esas cosas, pero siempre uno va avanzando y va leyendo nuevas cosas, ¿no? Entonces, en mi caso, siempre me ha gustado la historieta, ¿no? Y es lo que hago historieta, ilustración, pero la historieta es algo como que me nutre bastante y puedo comunicar cosas, ¿no? Con eso, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué dibujabas de niño? Como te digo, lo que había, ¿no? Pato Donald, algunos superhéroes. ¿A manera de historieta, a manera de cómic o no? No, los copiaba, pero a veces también en el colegio ya hacía mis historias, ¿no? Uh-huh. Pequeñas historias, también de personajes comunes, ¿no? Nunca me metí mucho a lo de superhéroes porque como que no era mi... Siempre pensé que los superhéroes no existían, ¿no? O sea, están por gusto. Porque nunca veía nada, digamos, nadie salvaba a nadie, ¿no? Algo así, ¿no? Y algo así. Entonces, siempre trataba de hacer cosas que veía en la calle, que veía en mi casa, ¿no? En mi colegio, ¿no? Entonces, un poco esa es la línea que yo empecé a hacer desde el colegio, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Digamos, es como sacar algo de adentro, ¿no? De lo que uno es también, ¿no? Y cuando te introduces en estos cuentos, regresas a tu infancia, miras el barrio, miras de dónde es que uno ha nacido y ese tipo de puntos que mayormente los escritores toman en cuenta cuando van a escribir. Claro. Yo sigo viviendo en el mismo sitio donde nací. ¿Dónde? En Chorrillos, en el barrio de Armatambo. Ya. Y veo todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues cuando uno empieza a trabajar, se identifica con la historia, ¿no? Por ejemplo, como contabas con Montacerdos, yo me identifico mucho con eso porque es parte de lo que yo he vivido en mi barrio, ¿no? Todas esas cosas. Yo he visto yococos en mi barrio, ¿no? Claro. Entonces, y las situaciones que hay, ¿no? De abuso, ¿no? Por parte de... ¿no? Sí. A la hermana de Yococo y todas esas cosas, uno los ve, digamos, en las situaciones de donde uno vive, en el barrio, ¿no? Y uno se entera de esas cosas. Entonces, uno se identifica. Y es por eso que yo a veces escojo esas historias porque es lo que yo he vivido, he visto y lo tengo acá, ¿no? O sea, lo tengo ahí, digamos, las imágenes de los lugares, ¿no? Los personajes, ¿no? O sea, son como que para mí conocidos, ¿no? Qué bueno, algo Fernando, así. Qué bueno que
trabajes sobre esos temas, porque mucha gente a veces quiere mirar de costado a esa realidad, ¿no? Quiere tapar el sol con un dedo. Y creo que estamos nosotros justamente para poder reflejar esa realidad, ¿no? A manera de historieta, a manera de novela. Con la literatura nos ayudamos muchísimo. Y sí, es cierto, Montacerdos es un libro de Cromwell Jara que en verdad tiene una historia brutal de Yococo y de una madre que era súper pobre pero hasta el extremo, y que no curaba una de las heridas sangrantes del hijo. Y hay muchas historias así, ahora los vemos inclusive, ¿no? En los hospitales no los reciben y hay ese tipo de cosas, pero este cuento es absolutamente brutal y como les repito, por eso es que lo he traído, porque Fernando ha hecho una adaptación de ese cuento, pero los otros cuentos que también aquí están igual, ¿no? Te atenazan, te carcomen un poco y al leerlos en verdad uno va conociendo esas realidades. ¿Qué les dices a esos lectores o a los oyentes que de repente dicen, ay, ¿para qué voy a conocer yo ese mundo? No me interesa. ¿Qué les puedes decir? No me interesa leer ese tipo de historietas. ¿Qué les podrías decir? Simplemente, que claro, somos libres de leer lo que digamos nos guste, ¿no? Pero sin embargo también podemos adentrarnos, ¿no? en algunos temas que son reales, ¿no? Que son reales y que de repente eso también nos va a llevar a de repente ser un poco empáticos, ¿no? con otras personas, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? El poder conocer las realidades de otros lugares, ¿no? Que son parte de nuestro Perú, ¿no? ¿Cómo crees que está visto la historieta en nuestro país? ¿Tiene valor realmente? ¿Tiene ese valor que debería de tener como en otros países hay? No, desgraciadamente no. Acá no se le toma mucho en cuenta, ¿no? Como si más o menos... Sí, de hecho que lo sabes, pues hace poco, ¿no? Le han quitado el premio a Juan Acevedo, que es un personaje pues muy importante para la historieta nacional, ¿no? Entonces, partiendo de ahí vemos de que algo está mal, ¿no? O sea, no se le está dando el valor que debería tener, ¿no? Ni hablemos de industria de la historieta, porque acá no existe, ¿no? Como en otros países, ¿no? Y también que has ido a buscar a otra región, una editorial que felizmente te ha dado pie para publicar este libro, ¿no? Claro. ¿Dónde crees que hay el boom de las historietas actualmente y desde hace algunos años, de repente? Argentina creo que también, ¿no? Sí, Argentina, los lugares pues clásicos son Estados Unidos, España, ¿no? Son lugares donde la historieta pues... ha surgido y se ha desarrollado bastante, ¿no? ¿Historieta social también? También, claro, en España hay bastante, ¿no? Inclusive en Estados Unidos la historieta underground pues también contaba las cosas que no se contaban, ¿no? en las historietas comunes, ¿no? Entonces siempre ha habido su gente que ha querido resaltar algunas cosas que otros no han querido contar, ¿no? Entonces esperemos que en algún momento pues, ¿no? que acá en Perú pues se le tome en cuenta, ¿no? y haya de alguna forma pues digamos ediciones pues que puedan tener el valor para que la gente pues las pueda leer, ¿no? Cuando eras niño dices que dibujabas al Pato Donald, ¿no? Y hacías unos pequeños dibujos ahí. ¿Cuándo tú dices la historieta es lo mío, voy a dedicarme a esto? Sí, ese es cuando justo salgo del colegio, ¿no? Salgo del colegio más o menos a partir del año 92, 93, ya yo digo, pucha, quiero hacer esto, ¿no? Quiero hacer historieta y quiero dibujar, ¿no? A contracorriente, porque como sabes, pues a veces no es bien visto, ¿no? Que uno esté dibujando, que uno esté haciendo esto, ¿no? La clásica que a veces te dicen, bueno, anda a trabajar, no qué sé yo, ¿no? Sí, hacer otra cosa. No toman con seriedad el tema, ¿no? Claro, entonces, bueno, sí, yo... digamos, he insistido en esto y he ido avanzando, ¿no? Digamos casi de una forma autodidacta, ¿no? De todas maneras, claro, siempre... ¿Tus referentes quiénes son? Porque uno siempre tiene referentes de afuera, de aquí del país, no sé. Claro, sí, el referente que tengo, claro, como te contaba, es de la historieta underground, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Está Robert Crumb, está Gilbert Shelton, en Italia está Milo Manara, ¿no? Acá en el Perú está Juan Acevedo, ¿no? Un personaje, una persona a la cual, un amigo que considero bastante. Y el Cuy es harto conocido. Claro, es un referente, ¿no? También está Julio Polar, ¿no? Que es un historietista también
bueno, que fue, ¿no? Ya no está con nosotros, pero el valor que tiene pues es muy importante, ¿no? Qué bueno que nos has venido a hablar de la historieta. Mira, es un mundo bien amplio que a veces lo conocemos así de chiquitito, ¿no? Y que hay cuentos adaptados y hay también en otros países y creo que es un ejemplo que deberíamos de seguir, ¿no? Y después hay otro cuento aquí del que vamos a hablar también, pero algo que me sorprendió es ¿cómo trasladas la poesía a una historieta? Porque también son creaciones tuyas, ¿no? Y creaciones de otras personas sí, también. Hay algunas que sí son mías, otras de otros amigos, ¿no? Que me pasaban sus textos y yo los pasaba, ¿no? A historietas. Sí, es un poco, es la metáfora que uno, digamos, empieza a desarrollar en la mente, ¿no? Y bueno, yo también he escrito poesía en algún momento, ¿no? Saqué unas plaquetas, ¿no? Y eso. Creaciones, esta parte que dice creaciones. Y ya, claro, ese es un poema mío que hice en el año 94. Dice 1994. Y bueno, es algo así, ¿no? Digamos, cuando tú tienes la poesía en la mente, pues te empiezas a imaginar cosas, ¿no? De hecho, que no es algo directo, pero sí es algo, digamos, figurativo, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Para mí, digamos, pasado a la historieta muchos poemas, ¿no? Bueno, ahí solamente hay algunos, ¿no? Pero sí, dentro de lo que he hecho, sí hay bastante poesía que he ilustrado. Para mí eso es nuevo, ¿ah? De verdad. Y me imagino que para muchos oyentes de Entre Libros también adaptar la poesía, la historieta, qué parte tan interesante, ¿no? Ver la poesía a través de los trazos, así como estos cuentos, ¿no? Y aquí hay otro que dice el cuento Jack Kerouac, ¿no? Mi sueño atropellado, Kerouac. ¿Ya? Mi sueño atropellado es el texto de Hans Contreras Pulache, ¿no? Entonces, aquí también hay otra vez un tipo de ilustración, de repente un poco más difícil de poder entender, pero con el texto que lo acompaña. ¿El texto también lo haces tú? No, ese es un texto del amigo Hans, que me lo dio también para yo hacerlo en historieta, ¿no? No, pero la adaptación me refiero, para lo que vemos nosotros aquí, ¿lo adaptas tú? Todas las adaptaciones. A ver, es interesante. Claro, pensé que ya venía adaptado y que tú te encargabas del dibujo. No. ¿Cómo piensas en tu cabeza el dibujo que va a haber mientras vas leyendo? ¿Lo piensas así? ¿Lo dibujas mientras vas leyendo y dices, ay, voy a ir haciendo los trazos? ¿O esperas, lees el cuento y luego ya dibujas? ¿Cuál es el proceso? Claro, yo pienso que para las adaptaciones, yo creo que cada dibujante o historietista o guionista en este caso, pues tiene su, digamos, su técnica, ¿no? En mi caso yo me dan el texto completo y yo tengo que leer todo el texto, ¿no? Y mientras voy leyendo el texto ya me voy imaginando ya las imágenes, los planos y todo eso, ¿no? Entonces luego eso ya empiezo a hacer el resumen o digamos la adaptación, ¿no? Por partes, digamos, por páginas, por viñetas, ¿no? Y voy haciendo pequeños bocetos, ¿no? Pequeños bocetos de las viñetas, digamos, las situaciones, ¿no? Eso es más o menos la técnica, pero todo ya está en el inicio ya. O sea, en el inicio ya tengo todo acá, algo así, ¿no? ¿Hay escuelas para historieta? No, que yo sepa, no. No. ¿Ni en el extranjero? En el extranjero sí hay, creo que sí he visto, pero acá en Perú no. Hay talleres que se hacen, hay algunos colegas que hacen talleres, bueno, yo también he hecho algunos talleres de historieta, Juan Acevedo también ha hecho sus talleres de historieta, ¿no? Muy importantes, pero alguna escuela que te enseñe historieta en sí, pues no. Ahí, bueno, te enseñan a dibujar, a hacer de repente ilustraciones, ¿no? O lo que es diseño gráfico, pero historieta, digamos, algo especializado en eso, bueno, todavía no lo he visto. Pero no lo he visto. Dicen que cuando uno escribe, muchos autores vienen y nos cuentan cuál es su proceso, que los personajes le dictan un poco la historia. ¿A ti el pincel te lleva también así para dibujar? Sí, o sea, es algo alucinante y muy, muy bonito, ¿no? Porque cuando tú estás, digamos, de lleno metido en lo que es el arte, en este caso el dibujo, la ilustración, pues te sientes como que todo en uno, ¿no? O sea, ves ya la tinta, ves digamos las acuarelas, los pinceles, los lápices y ya te adentras en eso y pues de alguna manera te dejas llevar nada más, ¿no? O sea, no es que sea algo romántico, pero sí es algo así, ¿no? Yo sé que
y los colegas que me escucharán pues también dirán lo mismo, ¿no? O sea, es una cosa así que te sientas y por más problemas que tengas o lo que sea, pues ya te metes a eso, ¿no? Y algo así. Tienes bastante recorrido, en verdad, si vemos la biografía aquí en la contratapa, así que nada, sigue adelante. Sé que tienes vínculos, me dice José, porque en realidad con el rock subterráneo yo no conozco poco, pero José me está diciendo que sí, que tienes mucho vínculo. ¿Cuál es ese? Cuéntanos. Sí, yo llego al centro de Lima en el año 88, escapándome del colegio, ¿no? A comprar discos, cassettes de rock, ¿no? Y ahí es donde conozco a la gente subterránea del centro de Lima. Ya saliendo del colegio me meto a algunas bandas de música, ¿no? Y así, he ido conociendo, he ido haciendo fanzines, publicaciones independientes, ¿no? Subterráneas, y dibujando para los afiches de los conciertos, los murales, todo ese tipo de cosas. Y este es el resultado, pues, Fernando. Claro. Este es el resultado. ¿Dónde es que lo podemos conseguir? Sí, justo el libro pues va a estar está a la venta en algunos puntos de Lima, pero va a estar a partir de mañana en la feria del libro de la Universidad de Feria del Libro Ricardo Palma, y va a estar digamos en el sector de la feria el stand del Independiente. Dentro del Independiente está el stand de la editorial Apogeo. Ahí se va a estar vendiendo el libro y, bueno, a un precio cómodo, ¿no? Ajá. ¿Qué hacemos para que crezca esta industria de la narrativa gráfica? ¿Qué hacemos en el Perú? Yo creo que para comenzar, creo que tenemos que comenzar con la educación primero y luego, pues, digamos, fomentar la lectura, ¿no? Y luego eso también fomentar el arte, que es la historieta, ¿no? Ayudar, ¿no? Ayudar un poco para que los dibujantes, ¿no? Los que hacen historietas pues puedan desarrollarse en ese mundo y también puedan tener de repente, no sé, algún bienestar económico también, ¿no? Porque seas eso un es referente importante también, ¿no? Que ayudes al resto, así como nos ayudan muchos autores, a nosotros también. Gracias por venir, Fernando Laguna Silva, y traernos El infierno artificial y darnos a conocer este mundo de la historieta, que en verdad a veces lo conocemos poquito, pero nos has dado muchas luces al respecto. Gracias a Ediciones Rocinante, que nos envió el libro, lo he disfrutado muchísimo y voy a ir en búsqueda de él de Montacerdos, de todas maneras. Así que lo voy a buscar, Fernando. Ok, muchas gracias por la invitación, un saludo para mi familia, para todos mis amigos y bueno, y espero que puedan pues comprar el libro, no adquirirlo. Muchas gracias. Seguro que sí. Gracias, Fernando. Gracias. Y con esto nos vamos a la pausa, amigos. Esperen ahí que regresamos con poesía, como siempre, aquí en Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre. Amigos de Entre Libros, estamos de retorno. En la primera media hora hemos conversado con Fernando Laguna Silva por el libro El infierno artificial y otras ficciones, cuentos adaptados a historietas, gracias a Ediciones Rocinante, que nos hizo llegar el libro y que de verdad hemos disfrutado esa media hora. Hemos conocido un poco más de la historieta en nuestro país y también, ¿por qué no?, con los referentes del extranjero. Ahora, como siempre, y como es lo prometido, vamos a hablar de poesía. ¿Y quién está aquí? Carlos López de Gregori. Y él, vamos a conversar en verdad con uno de los pilares de la tradición poética peruana contemporánea. Así que él, le vamos a dar la bienvenida en este instante y vamos a conversar sobre su cuaderno de debilidades. Creo que más de uno a veces tenemos un cuaderno de debilidades, pero no exactamente lo vemos como la debilidad. ¿Qué es la debilidad, Carlos? Bueno, un gusto, Manuel, estar aquí contigo. Y
Bueno, la misma palabra debilidad tiene varios sentidos, varios significados, ¿no? Yo en el libro recojo esas posibilidades, pero fundamentalmente en el libro yo veo a la debilidad como esa inclinación, esa apetencia, esa imantación que todos nosotros tenemos escondida, oculta en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente, ¿no? No queremos sacarlo a la luz. No queremos sacarlo a la luz, pero por ahí está en la niebla y por ahí va a aparecer de todas maneras, ¿no? Uh-huh. Esas son las debilidades fundamentalmente a las que me refiero, ¿no? Uh-huh. Y básicamente ese es el hilo que organiza los poemas de este libro. Carlos López de Gregori, Cuaderno de Debilidades, y no me voy a olvidar de decir la editorial es Códice Editorial, quien nos ha traído este libro, y hay una parte de Franz Kafka que dice: ayer vino una debilidad a mi casa, llegó con prisas, atravesando susurrante la puerta, como un médico que teme llegar demasiado tarde a visitar a un enfermo que se apaga. Entonces, ¿cómo llega la debilidad a tu casa? Bueno, en realidad todos tenemos nuestras debilidades. Ahí las tenemos guardadas en nuestra casa interior, para decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y en este libro, en estos poemas, lo que he hecho es sacarlas de esos rincones, de esos recintos oscuros en las que están las debilidades, para que dialoguen, se muestren, se atrevan a ver un poco la luz, ¿no? Qué interesante, ¿no? Porque a veces uno piensa que todo viene de golpe por algo, ¿no? Y han estado guardados ahí, ¿no? Han estado guardados esperando su tiempo para salir. Exactamente. Y han salido en este poemario. Y han salido en este poemario. Qué bien, después de muchos años y de mucho tiempo han salido, ¿no? Ajá. ¿Cómo surge la iniciativa de publicar Cuaderno de Debilidades? La génesis, como dices tú, ha estado en realidad con los poemas ahí guardaditos. ¿Con cuál de ellos inicias? ¿Cuál viene primero? Bueno, el primero es un poema sobre flores. Tiene Debilidad con flores se llama ese poema casualmente. ¿Los has puesto así tal cual llegaron o no, has buscado otro orden? No, en realidad estos poemas fueron escritos durante la pandemia, hace algunos años. Ha dado su cosecha las flores. Sí. Y fueron poemas un poco más líricos que aparecieron en el momento en el que yo estaba escribiendo otro libro que publiqué hace un año, un libro que se llama Variaciones Victoria, que es un solo poema en prosa largo, ¿no? Ya. En ese momento también, en ese periodo de escritura de ese libro, fueron apareciendo estos poemas, ¿no? Y otros más de un futuro libro que está esperando. Su aparición va a aparecer muy pronto. Yo lo he leído en PDF, pero les tengo que decir que tiene un color precioso. Miren, una portada también muy bonita, súper delicada. De verdad que Códice ha hecho un gran trabajo aquí. Tiene un color, me da paz, increíblemente. Sí. Es como que habrías botado todo lo feo y ha quedado ahí, ¿no? Para reflexionar cada poema. Es una edición muy, muy bella, muy hermosa. Además es una edición casi secreta, porque esta colección de poesía de Códice es una colección de libros con un tiraje reducido. Es una revista también que nos la trajo Miguel Ángel Zapata cuando vino. Algo del florero era su El florero amenaza con hablar. El florero amenaza con hablar. Gracias por recordármelo. A veces ya se cruzan tantos nombres, pero sí, es un poemario estupendo también. Y lo que había en Códice de verdad me dio a conocer muchas historias de poetas que también desconocida, parte de la historia de algunos poetas que desconocía. Es una revista buenísima también y esta de verdad es una publicación hermosa, así que felicitaciones también a Miguel Ángel Zapata que de la mano con
tú, de la mano con él y con la editorial lo han hecho, ¿no? ¿Es edición limitada? Son 100 ejemplares. Uf, vayan por eso. Ahora les voy a decir. La colección es de 100 ejemplares. Ahora vamos a decirlo dónde es que lo pueden conseguir. De hecho, es muy bien cuidado, de verdad. Está muy bonito este poemario. Y en realidad leí que tenías una cábala al poner el número de poemas en un poemario. ¿Es así? ¿Cuál es? Bueno, en realidad, bueno, que cada poemario tiene un distinto número de poemas, ¿no? Pero lo que sí siempre me he preocupado porque sea un número impar de poemas. A mí me gustan los números impares. Ya. Y por una razón. Entonces, por una razón escondida, por una debilidad, digamos. Y bueno, este libro también tiene, son 11 debilidades, algunas tienen varias partes, 3 partes. Ajá. Y todos mis libros tienen un número impar de poemas, ¿no? Y ese ya es el libro número 15, además. He publicado 15 poemarios ya. Y dice que sí, claro. Y además, desde 1978 que se publicó. Desde el año 78 que se publicó el primero. ¿Un buen día? Un buen día, el primero, ¿no? El 78, y después más o menos he tenido una producción y una publicación, digamos, permanente, constante, cada 4 años, cada 5 años. Por eso es que digo que eres pues un pilar de la tradición poética peruana. Bueno, claro que sí, desde 1978 publicando. No me has querido decir tu edad antes de, pero no, ahí está en el libro. Está en el libro, uno la encuentra en internet. ¿Y cómo crees que ha evolucionado tu poesía desde 1978, con tu primera publicación? Bueno, yo siento que a lo largo del tiempo he ido escribiendo un solo y único libro. Un único libro que apareció por primera vez, digamos, reunido y con el título de Lejos de todas partes, el año de 1994, y luego fue reeditado el 2018. Un libro que reúne 40 años de poesía. Y para mí es un solo libro que he escrito a lo largo de 40 años. Todos se entrelazan, todos se entrelazan, entre sí. Algunas personas dicen que mi poesía se alimenta de sí misma, ¿no? Y qué bueno saberlo, ¿no? Y es una poesía que ha ido creciendo, que ha ido viviendo conmigo. Yo, por ejemplo, en muchos libros marco el año, la edad, el momento en el que el libro aparece, ¿no? Qué buena enseñanza para los poetas noveles, para esos que quieren publicar también. ¿Qué les recomendarías? Yo lo que me recomendaría en primer lugar es no apresurarse. Nunca hay que apresurarse para publicar. Uno debe tener los textos y dejarlos descansar, distanciarse de ellos, casi olvidarlos y luego retornar a ellos, verlos con ojos más fríos, más objetivos, y en ese momento ya decidir si es que merecen realmente ser publicados. Ese o mejor es un buen consejo. Los dejamos de lado, los desechamos, ¿no? Es un buen consejo. Algunos dicen, yo espero que macere, que duerma ahí un rato, ¿no? Y ver si realmente va a producir lo que yo quiero. Es importante. Además, por lo menos, bueno, eso es lo que ha sucedido conmigo, ¿no? De los poemas que uno escribe, en el camino quedan muchísimos. Sí. ¿Y aquí han quedado algunos? ¿De este han quedado alguna debilidad? ¿Ahí guardadita? Por ahí hay algunos poemas guardados que quizá en algún momento puedan reelaborarse, trabajarse. Un verso, una imagen, una parte puede servir, o simplemente desaparecen, se desvanecen. Y en realidad, o por debilidad no lo has publicado. O por debilidad no hay que también publicarlo. Puede ser, ¿no? Exactamente. ¿Algún poema en todos estos años que has escrito poesía, algún poema te ha resultado tremendamente difícil terminarlo, redactarlo y querer que realmente se publique? ¿Alguno de ellos? ¿O todos han fluido siempre, han tenido su lugar? Bueno, yo, en mi caso, los poemas han surgido naturalmente, ¿no? Indudablemente eso no quiere decir que el poema pues
aparezca en un instante, ¿no? El esbozo, bueno, llega, uno recibe a la poesía y luego lo importante es dejarlos, ¿no? Alejarse de ellos. A veces esa lejanía puede ser de 1 año, de 2 años, de 3 años, ¿no? A veces más. Sí. Y de repente uno regresa a los poemas y los ve y los descubre y los lee de otra manera. Otro consejo que dan también es que no hay que botar las cosas, ¿no? Hay que guardarlas ahí porque de repente lo ves con otra óptica después de tiempo, ¿no? Tienes otra mirada de aquel párrafo, ese verso que habías escrito. Puede ser, no sé. Puede ser, ¿no? Ajá. Eso ya creo que es una elección personal, ¿no? Regálanos la lectura de Debilidad con Flores. Bien. Por favor, a ver. Podemos leer Debilidad con Flores. Imagina que invitas una flor a cenar. Le agrada tu compañía, pero tienes celos de la flor unigénita que adorna el centro de la mesa. ¿Se acercará a ti o se distanciará para competir con los candiles, para robarte una mirada piadosa? No lo sabes. Como tampoco aciertas a decidir qué comer en esas circunstancias. Carne en flor, peces en flor, aire en pétalos, pistilos y estambres para ensangrentar tus dientes. Las flores son el misterismo de las plantas. Las hay carnosas, leves, gruesas, imitan todas las formas y colores. Muchas despiden aromas, otras son fétidas y desencadenan alergias y putrefacciones. Son máquinas de seducción para que los insectos lleven su simiente. Reclaman seres alados que sean compañía y anulen la distancia de las otras flores. A efímeras, a deleznables. Aquí estoy como un insecto con ustedes. Flores para la recién nacida, para la novia, para los innúmeros muertos de peste. Flores en plazas, en jardines cuadrangulares, en los floreros que son féretros. Una flor en la solapa del saco que necesite hablarte. Otra para la monja que regresa a la capilla con un pétalo entre los dedos. Abre los labios y lo engulle. No sabe a dulce, ni a res, o peje, o ave. Solo a flor, a lapidados colores. Algo más. Una flor sirve para retrasar el tiempo o acelerarlo. Imanta o excluye. Es vehemencia, exilio, herida, gran nudo de pétalos arácnidos. Zozobra para demorar la vuelta a casa. Bravo. Flores para todos. También flores para todos. Las también flores se marchitan. Las flores son un instante. Sí. Las flores son simplemente la encarnación de la fugacidad, de lo transitorio que somos todos nosotros. Y ese es otro también de los hilos de este libro, ¿no? Sí. La conciencia del tiempo, ¿no? Que no somos eternos, ¿no? Exactamente. Sí, definitivamente. Y en verdad, para quienes te leen de repente por primera vez y no te conocen, Piedad Bonet dice que el lector que entra a la poesía de Carlos López de Gregori debe hacerlo dejando afuera las armas racionales que nos han dado para movernos en un mundo donde todo tiene un nombre, ¿no? Y una causa. Solo así poroso, abriéndose a lo impensado, nadando en otra lógica, tanteando en la oscuridad o cegado por lo que relumbra, podrá el lector ser traspasado por una de las voces más originales de la poesía. Y sí, es cierto. Yo también al leer este poema, volví a leerlo. Y claro, dije, no somos eternos. Eso es, ¿no? Exactamente. No llevamos en la maletita una vida de repuesto. No hay eso. Y por eso debemos abrir nuestras debilidades, mostrarlas, sacarlas de la sombra, de la bruma. ¿Sabes que puede ser un buen ejercicio? Cuando vi Cuaderno de Debilidades, dije, ¿quién no tiene debilidades, no? Es como un diario, voy a poner tal cosa, ¿cómo es, no? En poesía. Esas debilidades hechas poesía. ¿Qué leías de niño? ¿Leías poesía desde niño? ¿Me prestas, por favor, el poemario? Bueno, en realidad cuando era niño, más que poesía, leía ficción. Ya. Yo pertenezco todavía a una generación en la que la lectura era muy importante, ¿no? Ajá. Y bueno, a mí me gustaba mucho leer, ¿no? Ajá. Y leía, las novelas previsibles. En esa época era un
un gran lector, ¿no? ¿A partir de cuándo es que lees poesía? ¿Y a quién lees por primera vez? ¿O qué te impacta de la poesía por primera vez? Bueno, a mi abuela le gustaba la poesía. Uh-huh. Yo en algún testimonio, en algún texto lo he consignado, lo he explicado, ¿no? Y cuando era niño, ella me leía poemas. A ella le gustaba la poesía modernista, ¿no? Uh-huh. Le gustaba Chocano, le gustaba Rubén Darío. Pero bueno, yo simplemente escuchaba, ¿no? Me cautivado tal vez por la sonoridad, la música, ¿no? Que tiene las palabras, el lenguaje. Pero fundamentalmente leía ficción. Uh-huh. Y en quinto de media empecé a escribir poesía. Ah, mira. Y dos autores me abrieron la puerta para ingresar a la poesía. Baudelaire, leí Las flores del mal en ese momento, que fue un libro que me impactó. Me sentía un ser maldito. Quinto año de secundaria, año de secundaria. Uno se cree... Y el otro poeta que realmente me golpeó y me abrió al lenguaje poético fue Vallejo, al que leí también en quinto de media. ¿Vallejo es tu dios poético? En realidad no lo es, ¿no? Mi poesía está bastante alejada de Vallejo, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento, para mí, fue muy importante leerlo, descubrirlo, escucharlo. Uh-huh. Porque yo tenía un profesor de literatura que en esa época todavía también existía el curso de literatura en el colegio. Y él entraba a clase y lo único que hacía en clase era leernos. Qué bonito. Y leía bien, muy histriónico, entonces uno escuchaba, ¿no? Y bueno... ¿Y luego les explicaba? Porque hay gente que dice, claro, viene el profesor, me lee poesía y yo no entiendo. Entonces, yo quiero que me explique. ¿Te parece que debería de haber una explicación o más bien tener un compartido con los alumnos y decirles qué has entendido tú, ¿no? ¿Qué percibes de...? Yo creo que lo importante es que el lector o el oyente, en este caso, haga suyo el poema. Hay una frase, una declaración de José Emilio Pacheco que a mí me gusta citar y que la suscribo. Uh-huh. Nosotros, o el lector, no lee poesía, él se lee en el poema. O sea, no leemos poemas, sino nos leemos en ellos. No lees poemas, sino nos leemos en ellos. O sea, tú, en realidad, y eso, bueno, no sucede con todos los poemas, no sucede con todos los autores, uno encuentra algunos textos que sientes que son tuyos o que están diciendo algo tuyo realmente, algo que te afecta, algo que te golpea, algo que te compromete. Igual que en la narrativa, ¿no? Uno se identifica con los personajes también, ¿no? Eso pasa, con su dolor. Eso pasa con todas las... Con la alegría. Yo creo que con todas las artes. Las artes, sí. Exacto. Que nos permiten justamente mostrar esa parte. ¿Y cuándo decides que la poesía va a ser tu prioridad? Bueno, ¿desde ese momento? En ese momento. Ay, qué bonito. O sea, en ese momento empecé a escribir y siguió la poesía conmigo. Yo me presenté a la universidad, tenía la idea de estudiar medicina. Ajá. Indudablemente no lo hice. Fue otro mi camino, terminé estudiando literatura y luego, bueno... Hay algunos médicos que dicen que han reflejado un poco su experiencia, hemos entrevistado a algunos aquí, en su poesía, así que no está tan lejos de repente de lo que... En realidad uno puede hacer cualquier cosa y escribir poesía. Y escribir poesía. Exactamente. Ya. La poesía es una dimensión de la persona, una dimensión humana más. ¿Qué significa ser un poeta peruano? En realidad es simplemente un azar, un accidente. ¿Qué significa más que ser un poeta peruano? ¿Qué significa ser poeta en realidad? Uh-huh. Y ser poeta, yo creo que muchísimas más personas pueden hacerlo, pueden ser poetas. Uh-huh. Es una manera de ver, de escuchar, de conectarte, de relacionarte con el mundo. Vamos a leer otra partecita de estas debilidades que tienes acá. Yo leo uno. Sí, quisiera que leas El gran hombre mosca. Ya.
¿Te parece? Es un poema un poco grotesco. Sí, es grotesco. Lo he separado para leerlo, pero dale. Gran hombre mosca. ¿Quién eres? Una agitación, un color verde, metálico y negro. ¿Dónde estás? En una habitación que puede ser la mía. Hace una hora que regresé del mercado que se abre a todos los horizontes. Había moscas en las frutas, en las verduras, en los trozos de carne parecidos a murallas sangrientas, en los pollos arrinconados en sus jabas. Cientos de ellas me siguieron zumbando porque yo era un gran hombre mosca. Mi habitación también es una java y no soy javanés. Sé que Java es una isla que ha resistido cientos de erupciones. Sé que nunca viajaré allí, ni a Borneo o Sumatra. El aire caluroso de mi casa está lleno de moscas. Revolotean incansables, se acicalan las alas, las cabezas, los ojos facetados que deben verme como un monstruo cubista. Se reproducen en la cáscara del plátano que comí ayer. Una de ellas, la más pequeña, se posa en mi sexo flácido y hoy será mi grata o ingrata compañía. La dejo estar. Así como la flor está en todas partes, la mosca también. Eso es, por eso quería leer La mosca y la flor. Claro, la flor y la mosca. Y la mosca tiene que ver, digamos, con la destrucción, con la putrefacción, con el final. Lindo, de verdad. O sea, una manera de reflejarlo. Por eso es que lo separé. Ahorita, perdona, pero te he doblado el libro. No hay problema. Porque dije, no, es que tenemos que leerlo. Uno debe hacer suyo el poema. Uno debe hacer suyo el libro. Sí, porque en realidad las flores están en todas partes y la mosca como lo más feo y lo otro como que lindo, pero también que se marchita y no dura para siempre. ¿No es cierto? La mosca en toda la putrefacción. Y eso es un poco la vida, ¿no? Es un poco. Es un poco la vida. No solo un poco, sino eso. Es la vida, eso es la vida. Sí, no quería ser tan cruda, pero así es. Poema que siempre te acompaña. ¿Cuál es el poema que siempre te acompaña? ¿Tienes alguno? Hay algunos. Más que poemas que siempre me acompañan, hay autores que siempre me acompañan. ¿Quiénes son? Por ejemplo, a mí me acompaña desde que lo descubrí Pessoa, el poeta portugués. A mí me acompaña también desde que lo leí por primera vez un autor que no es poeta, pero que es Franz Kafka y que casualmente me da la llave de entrada para este. Para la mosca también. Cuaderno de debilidad. Para la mosca también podría ser, ¿no? Sí. Yo diría que esos son autores que siempre están conmigo. Ajá. ¿Qué viene después de este cuaderno? Viene un libro que ya está listo. Ah, mira, ¿cómo se llama? Se llama Entre dos fronteras. ¿Y de qué trata? El libro es un viaje. Ajá. Es un viaje hacia la invisibilidad. Es un viaje hacia la desaparición. Y es un viaje que recorre geografías entre imaginarias y internas, podríamos decir. Hay una falsa Roma, hay un falsa Roma, un falso Oriente, las antípodas. Y es un libro que va a aparecer en los primeros meses del próximo año. Qué interesante, ya te tendremos con ese libro pronto. Y el tiempo así se nos ha recortado y en verdad tengo que ya despedir, pero ¿dónde podemos encontrar ese cuaderno de debilidades? Que recuerden, solo hay 100 ejemplares y uno ya lo tengo yo, así que son 99. Bueno, creo que quedan unos pocos en la librería Sur, nada más. En la librería Sur, sí. Bueno, vayan. Y también había algunos en la librería Inestable. En Inestable y en la librería Sur. Son los dos lugares. Y también Códice, ¿no? Que bueno, claro. En realidad ellos distribuyen los libros a través de su página web. Estupendo. Así que podemos ir por nuestro cuaderno de debilidades, este gran libro de poemas de Carlos López de Gregori. Me ha encantado hablar con él, en verdad. Hemos hablado un poco de las flores, de las moscas, que en verdad casi
pertenecen a nuestra vida del día a día. Así que con este cuaderno de debilidades nos despedimos. Gracias por estar aquí, Carlos. Y gracias a ti, Magnolia, que tiene el nombre de flor. Gracias, amigos oyentes de Radio Nacional del Perú. Aquí cierra esta edición de Entre Libros. Volvemos el próximo domingo, como siempre, con narrativa y poesía. Estén siempre ahí en la sintonía de Radio Nacional.